A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Confines del Conocimiento. Un programa creado, dirigido y conducido por el doctor Antonio Las Heras. Otro 24 de junio, y desde 24 de junio de 1947, un aviador civil en su avioneta se dispone a aterrizar en el aeropuerto de Washington, una tarde de cielo despejado, pero antes de eso advierte a su izquierda, sobre el monte Rainier, una serie de objetos que le son desconocidos. 24 de junio de 1947. Una serie de objetos que le son desconocidos. Avisa a la torre de control diciendo que está observando esta cosa extraña que está ahí. Si era algo que la torre de control conocía, le dicen que no. Y le piden que lo describa. Y ahí dice que se trata de una formación de 9 objetos. 9 no es un número cualquiera en la simbología, en la historia de la humanidad. 9 tiene mucha intervención. Y aquí, yo digo siempre, entre comillas, curiosamente, lo digo de manera irónica, justo 9 objetos. Le preguntan, bueno, ¿cómo son esos objetos que está viendo? Y él los describe con la expresión flying saucer, que se tradujo al castellano como plato volador. Fue ese 24 de junio de 1947 donde Kenneth Arnold, este aviador civil, bautiza, seguramente él nunca pensó que después iba a seguir hablando y en todo el mundo de flying saucer, platos voladores. Con el paso del tiempo esto fue modificándose, claro, y objeto volador no identificado, ahora fenómenos aéreos inusuales, pero por este motivo, desde hace décadas, no voy a decir se instituyó, porque no hay una institución que lo haya determinado, sino que los que investigamos el tema, aficionados al tema, lectores del tema, interesados por el tema, fuimos conformando esto de 24 de junio, Día Mundial del Fenómeno OVNI. ¿Qué tema tan especial? Porque recién termino en el auditorio de la Sociedad Argentina de Escritores y agradezco a todos los que fueron porque a sala llena, a pesar del frío, etcétera, sala llena, recién termino de hacer la presentación de mi libro ¿Qué hay detrás de los ovnis? Y dije justamente que hacía la presentación un 24 de junio para que coincidiera con el Día Mundial del Fenómeno OVNI y de un nuevo aniversario. El año que viene ya van a ser 80 años, 8 décadas, de aquel hecho que le sucedió a Kenneth Arnold. Y después, cantidad de observaciones hechas por aviadores civiles o militares, luego los astronautas y los cosmonautas rusos también, en el espacio exterior. Y llevado a esto, traje escrito porque si no yo me expando mucho y hay cosas muy precisas. Unas reflexiones, ya que estamos hablando de ovnis, de fenómenos aéreos inusuales, unas reflexiones que me despertó la reciente película de Steven Spielberg, El Día de la Revelación. Film que realmente les aconsejo que lo vayan a ver sin juicios previos. Atención porque habla mucho de lo humano, por eso hay momentos que genera angustia. Y se vincula con, claro, el tema de visitantes extraterrestres. Les voy a leer. Unas semanas atrás se estrenó El Día de la Revelación.
un nuevo largometraje del afamado Steven Spielberg, quien en su momento nos sorprendiera con el film Encuentros cercanos del tercer tipo, eso fue en 1977, con E.T. o E.T., el extraterrestre, eso fue en 1982. De inmediato aparecieron reacciones adversas en las redes sociales, escritas por quienes fueron a ver la película esperando que el cineasta mostrara alienígenas aterrizando sus vehículos extraterrestres en Washington o cosas por el estilo. Sufrieron una gran decepción. No hay aquí abrazos con seres de otros mundos, ni el anuncio de una próxima visita oficial alienígena, ni cosa por el estilo. A punto tal que yo no vacilo en afirmar que se trata de un film de ficción, sí, pero que exhibe una cantidad de hechos reales y concretos. Por eso puedo asegurar que es un documental encubierto. Spielberg, entonces, sorprende con revelaciones reales y concretas, mostrándolas como supuesto fruto de la fantasía del director junto con el guionista David Koepp, quien no es ningún improvisado en estas lides, puesto que lo hizo para las recordadas Jurassic Park, Guerra de los Mundos, y también Koepp fue el guionista de Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal, que no es cualquier film dentro de la saga de Indiana Jones, el de El Reino de la Calavera de Cristal. Varios asuntos esenciales para nosotros los humanos son destacados en esta película El Día de la Revelación. El primero que se subraya es la importancia de que la humanidad, fíjense lo que les voy a hablar, estamos hablando del Día de la Revelación, estamos pensando en extraterrestres, bueno, pero yo les estoy diciendo que el primero de los asuntos esenciales que se subraya en la película para nosotros los humanos es la importancia de que la humanidad vuelva a tener empatía entre sus integrantes, que cada quien sepa escuchar al otro y responderle adecuadamente. El film denuncia que esto no está sucediendo y que el desencuentro entre humanos empeora rápido, lo cual es un elemento de destrucción para nuestro progreso, tanto como para la civilización misma. Tomar conciencia de esto genera justificada angustia en el espectador, por cierto. Es algo que afecta a cada uno de nosotros y nada tiene que ver con los viajeros cósmicos. ¿Qué estamos haciendo con la vida humana mientras atravesamos este siglo XXI? También se señala aquí, y esto dicho varias veces a lo largo de las poco más de 2 horas que de duración tiene la película, que quienes esconden, esto fíjense qué importante, que quienes esconden a la población los secretos de que estamos siendo visitados desde hace tiempo por entidades extraterrestres inteligentes no son los gobiernos, no son los gobiernos. Vuelvo a repetirlo, no son los gobiernos, sino grupos privados dedicados a investigar y ocultar. Y esto es muy interesante porque aquí mi equipo de producción se tomó el trabajo de seguir en las redes sociales, en Instagram, Facebook, comentarios hechos por gente que dice que vio la película y que hacen críticas. Hacen críticas y dice, por ejemplo, una de las críticas que más subrayó acá la producción es que dicen, Spielberg habla de lo que ya sabía, que los gobiernos ocultan. ¿Qué película fueron a ver? Porque no es la de Steven Spielberg, no es El Día de la Revelación. Justamente si algo destaca desde el comienzo hasta el final la película, es el término
organización no gubernamental. Esto ratifica lo que vengo diciendo hace tanto tiempo, que hay una pandemia de la que pocos hablan, que es la de opinología. No, esta película no es lo que esperábamos. Bueno, eso está todo su derecho. Esperaba otra cosa. Pero sí, ya sabíamos, ocultan los gobiernos. No, lo que explica Spielberg es justamente que no son los gobiernos. Incluso, en un momento del film, se explica que el último presidente de los Estados Unidos que fue informado de esto fue Richard Nixon, pero que los directivos de esos grupos no gubernamentales comprendieron que al dejar el alto cargo y dejar de ser presidentes, estas personas volvían a su vida normal, por lo cual podrían revelar lo que se busca mantener oculto para la gente. Se volvían un peligro. Le informamos esto porque usted es el presidente de Estados Unidos. Y después te deja de ser presidente y lo habla con sus amigos del club. Y se empieza a difundir. Entonces, ¿qué se decidió? De allí en más, explica bien la película de Spielberg, se decidió que nunca más se le brindara a los gobernantes noticias sobre visitantes extraterrestres y sus desplazamientos en la Tierra. Tengo bastante más para seguir diciendo de estas reflexiones sobre lo que realmente encubre y descubre este film de Steven Spielberg. Vamos a seguir después de la pausa. Mientras tanto, les recuerdo, preguntas, consultas, comentarios, sugerencias, las pueden hacer directamente a nuestro WhatsApp, que es 11 49 49 28 50. Les repito, 11 49 49 28 50. Pausa. Todas las actividades del Dr. Antonio Las Heras, investigaciones, cursos, libros publicados, conferencias, están en su web www.antoniolaceras.com. Entonces, recuerda visitar www.antoniolaceras.com. Usted está acompañando al Dr. Antonio Las Heras en su programa Con Fines del Conocimiento por Radio Cultura. Y seguimos hablando entonces de mis reflexiones sobre esta nueva película de Steven Spielberg. Y les decía que el film insiste, subraya el hecho de que quienes ocultan son organizaciones no gubernamentales. El film explica que el último presidente de los Estados Unidos que fue informado sobre esto fue Richard Nixon, y que después esos grupos no gubernamentales que manejan como titiriteros, que manejan a los títeres desde lugares ocultos, instituciones que figuran con otros nombres, etcétera, decidieron no informar más a los gobernantes porque el gobernante mañana deja de tener el cargo y resulta que va al club y habla con los demás. Che, ¿saben lo que yo me enteré? Los extraterrestres vienen, pasan estas cosas. No se informa a nadie más, salvo al selecto grupo no gubernamental que manipula estas cosas para que la sociedad no esté informada. Yo esto ya lo conocía. Esto ya me lo había explicado hace añares en entrevistas personales que tuve, tanto el doctor Joseph Allen Hynek, doctor en astronomía y que fuera miembro de la NASA, cuando en 1979 estuvimos reunidos en el Congreso Mundial OVNI, realizado en Bogotá, Colombia, y también me lo había explicado Edgar Mitchell, sexto humano en pisar la Luna, miembro del Apolo 14, con quien conversé en la ciudad de Buenos Aires durante su visita de septiembre del año 2002. Ambos me explicaron que no son los gobiernos, ni siquiera el estadounidense o el ruso o el chino,
quienes están detrás de todo esto, sino estructuras privadas muy interesadas en obtener información sobre cómo funcionan estos vehículos extraterrestres, con el objetivo, como ustedes ya se imaginarán, de obtener beneficios con lo que pudieran descubrir sobre sus formas de funcionamiento. Para mantener el secretismo utilizan un argumento. Fíjense el término que acabo de usar, argumento, no dije fundamento, es un argumento, un engaño, para mantener el secretismo. Es la excusa de que informar a los humanos que está comprobado que hay alienígenas viniendo a la Tierra, habría de causar tal terror que llevaría a una locura colectiva de consecuencias terribles. Claro, nos hacen una información pública de que hay extraterrestres llegando a la Tierra, que aterrizan, que hay algunas naves que vienen tripuladas, y la humanidad entraría en colapso, una psicosis colectiva, la gente saldría a correr por las calles, a suicidarse. Tendrían que buscar un argumento más creíble, porque más charlatanismo que eso. Porque yo recuerdo y digo, debo decir que esa es la misma infame mentira que vengo escuchando desde hace más de 60 años. Así que la humanidad pudo seguir evolucionando a pesar de los tiempos de la Guerra Fría, cuando se temía que alguien apretara un botón y se desencadenaran una serie de explosiones nucleares que terminarían con toda la vida en este planeta. Ajá. Pero no somos capaces de soportar conocer oficialmente que hay vida inteligente de otros mundos visitándonos. Que explotara el planeta con bombas atómicas, eso lo pudimos soportar, las familias siguieron, la gente siguió estudiando, trabajando, los creadores creando, los poetas haciendo poesía, así. Eso pudimos. Ahora si nos dicen, miren que hay extraterrestres viniendo a la Tierra, ¡ah! ¡Colapsamos! No se puede ser tan mentiroso, charlatán y estafador, pero es el argumento que usa. Y como digo, hace 60 años que lo usan. Otro tema que se trata aquí en la película de Spielberg es la de mostrar que las abducciones existen. Que hay humanos que fueron secuestrados, llevados al interior del vehículo extraterrestre dirigido, sometidos a estudios científicos, no torturados, sometidos a estudios científicos, sin violencia, y luego devueltos a la Tierra sin que pudieran recordar lo sucedido, sino a través de sueños o ciertos momentos en que les aparecen vagas ideas al respecto. Pero hay más. Se muestra que a partir de ese acontecimiento de la abducción, estas personas empiezan a desarrollar facultades que usualmente los humanos tenemos inhibidas. Facultades parapsicológicas como la telepatía y la bilocación. Lo que lleva a recordar que en casos bien investigados de encuentros entre sorprendidos terráqueos y alienígenas, encuentros que todos los investigadores hemos tenido oportunidad de conocer, esos testigos humanos dijeron que había tenido una comunicación no verbal, sino mental, o sea, telepática. A mí me pasó en varias ocasiones de hablar con gente que vio donde aterrizaba el vehículo extraterrestre porque estaba por ahí o porque iba con el auto se le detuvo por un fenómeno electromagnético que ya conocemos, la persona fue y dice, sí, yo le hablaba y me contestaba, pero acá en la cabeza. ¿Qué me quiere decir? No, que yo no le hablaba como le estoy hablando a usted, Las Heras, sino que todo era mental. Claro, la persona, el testigo, no conoce parapsicología y demás, pero eso demuestra que se habilita la capacidad telepática del testigo humano y que el extraterrestre
no necesita aprender el idioma castellano, inglés, francés, alemán, chino, el que fuera, sino que la comunicación es telepática. Y eso es interesante porque es lo mismo que plantea Spielberg, de que los que han sido abducidos, cuando son devueltos a tierra, aunque no recuerden, pero se les empieza a desarrollar sin que se lo propongan. Esto hace pensar que en esa investigación a que son sometidos esos humanos, algo les habilita las facultades parapsicológicas que en nuestra vida cotidiana tenemos adormecidas, porque facultades parapsicológicas tenemos todos los humanos. Parte constitutiva de la condición humana es lo parapsicológico. La famosa y tan discutida cuestión de la existencia de contactados no aparece aquí, en esta película. Y es porque no hay humanos teniendo comunicación frecuente con los extraterrestres. Repito, no quiero que queden dudas sobre mi punto de vista sobre esto, porque no hay humanos teniendo comunicación frecuente con los extraterrestres. Voy a desarrollar esto. Y está muy bien que aquí sea señalado, puesto que quienes se atribuyen esa condición hasta el día de hoy no pudieron darnos un solo dato original que nuestra ciencia no conozca. Este es un tema clave. Gente que dice, yo soy contactado, a mí los extraterrestres me hablan. Bueno, muy bien. Por eso yo hago el desafío acá desde Radio Cultura. Les digo, hay tres opciones. O tienen un problema psicopatológico, o están confundidos, o son mentirosos estafadores. Porque si usted me dice, si yo le digo que yo estoy en contactado con un odontólogo, me van a decir, bueno, Las Heras hable algo de odontología, me voy a verlo mañana al odontólogo, le digo, che, ¿cómo es esto? ¿Cómo es aquello? Vengo y empiezo a hablar odontológicamente. Porque tengo a alguien que me transmite esa información en la que yo no me he formado. Entonces, si yo estoy contactado con extraterrestres, yo lo único que les pido para poder coincidir en que es verdad, si no, no lo es, o es un problema psicopatológico, o es un problema de confusión personal, o es una mentira, una estafa, un engaño. Usted es contactado con los extraterrestres, tráigame un conocimiento que la humanidad no tenga. Una fórmula nueva, un elemento nuevo, algo que la humanidad no tenga y que podamos constatar, a la pucha, mira esto que desconocíamos. Investigamos si es verdad. No. Esos supuestos autotitulados contactados a los que desafiamos acá, que nos prueben algo que no conozcamos, siempre lo que traen son cuestiones morales. No, los extraterrestres dijeron que no hay que pelear. Los extraterrestres dijeron que seamos buenos. Los extraterrestres dijeron que no destruyamos la atmósfera, que cuidemos el planeta. Ah, así que vos estás contactado con seres de otro mundo para que nos digan las cosas que cualquiera que se ocupe de la moral y las buenas costumbres nos diría. Mirá vos. Y algo diferente, algo que pueda ayudar a la humanidad a avanzar. Ah, no, eso no. O es un problema psicopatológico, o están confundidos, o engañan, mienten, estafan. No hay contactados. Y eso en la película de Spielberg queda muy claro. Queda, si somos capaces de entramar ciertas escenas con otras de la película, la sugestiva posibilidad de que algunos de estos presuntos extraterrestres, algunos, solo algunos, no lo sean, sino que se trate de humanos del futuro que pudieron construir una máquina del tiempo y están desplazándose hacia el pasado, que es nuestro presente, para conocer realmente cómo aconteció la historia. Serían historiadores del futuro que vienen a conocer el pasado. Esto tiene su sentido
puesto que en los encuentros del tercer tipo es muy frecuente que los testigos humanos describan seres antropomorfos, más altos, más bajos, con cráneo más o menos prominente, de cuerpo similar al nuestro. ¿Serán viajeros del futuro? ¿Será que en el futuro la humanidad descubre la máquina del tiempo y puede viajar al pasado? Y los historiadores vienen al pasado a conocer realmente cómo ocurrieron las cosas. No es un tema menor, es un tema que debe ser atendido. Sin duda alguna, el día de la revelación permitirá al espectador encontrar revelados una cantidad de temas que son de gran importancia para comprender cuestiones esenciales por las que atraviesa la civilización actual. La escena final, que quienes no pudieron entender el significado denominan final abierto, no es tal, sino una señalización más de los cuidados que hay que tener con ciertas conductas humanas. Si de nuestros escuchas de este momento aquí por Radio Cultura hay quienes han visto la película, me gustaría escuchar sus reflexiones, conocerlas. Así que lo pueden hacer al WhatsApp del programa, que es 11 49 49 28 50. Antes de ir a la pausa, les repito, 11 49 49 28 50. Hasta las 21 horas seguimos. ¿Ya leíste el nuevo libro del doctor Antonio Las Heras? Se titula Atrévete a vivir en plenitud. El libro Atrévete a vivir en plenitud. Puedes pedirlo por Mercado Libre o en locales de librería Cúspide. Usted está acompañando al doctor Antonio Las Heras en su programa Con Fines del Conocimiento por Radio Cultura. Aquí la producción me deja algunos llamados. Bueno, agradezco mucho al escritor y cineasta Eduardo Arranz de Tupungato, Mendoza, que nos está escuchando desde Tupungato, Mendoza, Eduardo Arranz, y que nos dice que recuerda mucho uno de mis libros, claro, por los temas que estamos hablando. Sí. Sí. Se refiere a mi libro OVNIs, los documentos secretos de los astronautas. Hay una edición reciente de Grupo Argentinidad, un libro muchas veces reeditado, ampliado, mejorado. Allí está el diálogo sobre el tema OVNI que tuve con Edgar Mitchell, Sexto Hombre Pisar la Luna, diálogos míos con cosmonautas rusos. Sí, así que le agradecemos mucho a Eduardo Arranz, escritor, cineasta de Tupungato, Mendoza. También a Lelí de San Salvador de Jujuy. Muchas gracias. Miren cómo nos están escuchando en todo el país. A Lelí de San Salvador de Jujuy dice, hace tanto que vengo leyendo los libros del doctor Las Heras. Me va a interesar mucho. Atrévete a vivir en plenitud, porque salió la publicidad recién. Bueno, lo consiguen por Mercado Libre o en librerías Cúspide. Muchas gracias a los que nos están escuchando. 24 de junio se cumple otro aniversario, un aniversario trágico, que fue cuando desencarnó el zorzal criollo Carlos Gardel en ese accidente de aviación en Medellín, Colombia. Y ahí se desencadenó, horas después, un hecho que llevó a un debate. Si Carlos Gardel era o no maestro masón, o sea, si era miembro de la masonería, esa orden iniciática surgida desde muy antiguo, pero la masonería moderna, surgida hace 300 años en Europa. También lo traje escrito porque es un tema donde acá hay que hacer nombres, apellidos, cosas
muy detalladas. Y me parece interesante porque mucho se habla de Carlos Gardel, de que su tumba en el cementerio de la Chacarita es mágica, que se le piden favores y Gardel otorga. Hay algún artículo mío que van a encontrar en las redes o en internet, publicado en algún diario sobre eso hace ya tiempo. Sí, pero la pertenencia o no de Carlos Gardel a la orden masónica y con el grado de maestro masón, eso es menos conocido. La cuestión de si Carlos Gardel fue o no miembro de la masonería es algo que lleva ya varias décadas en discusión. Personalidades como el destacado José Govelo, de la Academia del Lunfardo, tanto como el periodista argentino Roberto Casinelli, de la porteña revista Cantando, se ocuparon en su momento del asunto. Aquiles Echeverri, en el libro de su autoría Gardel, su historia y causa de su muerte, ocupa unas cuantas líneas para referir al momento en que, en pleno velatorio del Zorzal criollo, ingresó un grupo de masones. Y esto, Aquiles Echeverri no es que está diciendo me enteré, me dijeron, sino que está documentado por cantidad de testigos. Se estaba haciendo allá en Colombia el velatorio, los restos mortales de Carlos Gardel, e ingresa un grupo de masones. Eso está comprobado. Vamos a ver qué pasó. De acuerdo a la información obtenida, se desprende que existe un único elemento para pensar en la pertenencia de Gardel a la masonería. Y este es la irrupción de unas personas que, titulándose masones, intentaron o llegaron a concretar una ceremonia de las usuales que realiza la orden cuando uno de sus hermanos ha fallecido. El historiador colombiano Mario Arango Jaramillo, quien reconoce públicamente su pertenencia a la masonería universal, o sea, se trata de alguien que está hablando desde adentro. En su obra, editada en 2006, titulada Masonería y Partido Liberal, incluye el recuerdo de la nocturna presencia masónica durante aquel velatorio. El 26 de junio del año 2005, y por haberse cumplido 60 años de la muerte del morocho del Abasto, el escritor y periodista antioqueño Juan José Hoyos publicó en el diario El Colombiano, editado en Medellín, una detallada crónica sobre el servicio fúnebre realizado al cuerpo de Carlos Gardel, confirmando la presencia de masones. Oscar Uribe Arcilla, hermano de quien en el tiempo en que sucedió el trágico accidente era gran maestre de la masonería antioqueña, el gran maestre es la máxima autoridad de ese grupo, como si fuera el presidente de ese grupo. Ahora voy a explicar otra cosa más. El muy respetable hermano Rubén Uribe Arcila, que ha quedado en la historia como destacado médico, intelectual y político, ante la requisitoria hecha por Arango Jaramillo, recordó que su hermano mayor, por entonces gran maestre de la orden, le hubo comentado que en aquel tiempo, junio de 1935, la masonería realizó en el Gran Templo Masónico de Medellín un homenaje fúnebre a Carlos Gardel y que él mismo había tenido lugar pocos días después de su sepelio. Si estos dichos reflejan la verdad, entonces queda diluida toda duda sobre la presencia, la afiliación masónica de Carlos Gardel, puesto que una tenida fúnebre, así se denomina en el lenguaje de la hermandad masónica, es una ceremonia ritual que solo puede hacerse a quien previamente fuera iniciado en los misterios de la institución. Antes de seguir,
porque es un tema que ustedes me van a escribir, me van a preguntar enseguida. Grandes maestres hay. El gran maestre es la máxima autoridad de un grupo de logias que se reúnen y conforman una estructura. Entonces hay un gran maestre, el presidente de esas logias. Lo que no existe es un gran maestre universal, un gran maestre que dirige a todos los masones de todo el mundo y que conspiran. Terminemos con esa falsedad, esa opinología, esa mentira. No hay ni hubo, jamás hubo un gran maestre terrenal de toda la tierra universal. No hay. Lo que sí existe son tratados de amistad y reciprocidad entre una gran logia de tal lado y otra de tal otro, de manera tal que uno viaja a ese país y, bueno, si necesita ayuda, los hermanos de la orden lo ayudan, por eso son hermanos, son fraternos, pero no hay un gran maestre universal dirigiendo a todos. Otro punto importante es: los masones no son ateos, todo lo contrario. Creen en algo superior, cada uno lo suyo. Por eso la masonería tiene un nombre, que lo van a encontrar si buscan en internet, abreviado GADU, GADU. Gran arquitecto del universo. Después, cada uno según su creencia, el gran arquitecto del universo es Dios, es Jehová, esto, lo otro, cada uno según la religión. Pero los masones son religiosos. Están convencidos de que hay una gran arquitectura universal, que hay un creador y un orden cósmico. Lo que pasa que a su vez, como los masones se autodefinen como personas libres, hombres y mujeres, porque hay masonería masculina, masonería femenina, logias que son mixtas, donde hay varones y mujeres, donde la mujer ocupa los mismos cargos que el varón, eso olvídense. Porque lo que suele ser más conocido es logias de varones, pero hay logias de mujeres también, y logias mixtas. Pero como los masones se autodefinen como personas libres, libres pensadores, eso les ha traído dificultades, por así decirlo, con algunos cultos o religiones. Porque frente a ciertos dogmas, el masón se pregunta, ¿pero por qué esto es así? Ah, no, bueno, es un dogma de fe. Si usted no acredita eso, bueno, muy bien, pero no forma parte de este culto, de esta religión. Ahí está el debate, nada más que en eso. Sigo con lo de Gardel. Pero si hay dudas, preguntas, me llaman. Acuérdense, el WhatsApp es 11 49 49 28 50. 11 49 49 28 50. Preguntas, dudas, sugerencias, comentarios, todos son bienvenidos. Total, nosotros seguimos hasta las 21 horas. Algunas referencias sobre estos acontecimientos hechas por periodistas e interesados en la vida de Gardel vienen a nuestra ayuda. Así, por ejemplo, tenemos la información de que el dueño del Teatro Junín había ofrecido el vestíbulo del mismo para utilizarlo como sala mortuoria, tanto del Zorzal Criollo como de Alfredo Lepera, Celedonio Palacios, José Corpas Moreno y Guillermo Barbieri. Pero que el presbítero Enrique Uribe Ospina ofreció una residencia próxima al teatro, donde finalmente tuvo lugar el velatorio. Es en ese inmueble donde coinciden todas las informaciones, hizo su aparición el grupo de personas que, titulándose masones y afirmando verbalmente que Gardel también lo era, quisieron llevarse el ataúd con el cadáver para velarlo en una logia. Según dicen algunos, mientras otros señalaban que lo único que pidieron fue realizar una discreta ceremonia allí mismo. Están las dos versiones. Pero las dos versiones sostienen que Gardel era masón. Roberto Crespo, una de las personas presentes durante aquellos acontecimientos, o sea, testigo, que pudo ser entrevistado años más tarde,
hizo un pormenorizado relato de cómo, según él recordaba, tuvieron lugar los hechos. Esto textualmente dice Roberto Crespo. La primera medida se limitó a conseguir un lugar para instalar la capilla ardiente, donde velar los restos de Carlos Gardel y sus compañeros. La generosa actitud del canónigo Enrique Uribe, párroco de la Metropolitana, Basílica Mayor de Medellín, zanjó las dificultades iniciales al ofrecer una casa quinta deshabitada de su propiedad, ubicada en la avenida de la Quebrada Arriba, entre Junín y el puente Baltasar Ochoa. El sepelio empezó alrededor de las 10 de la mañana del martes 25 de junio. De ese momento, Crespo dice lo siguiente: antes de salir, se realizó una curiosa ceremonia sobre el ataúd de Gardel. Un grupo de masones rodeó el féretro y se procedió a dar unos golpes sobre la tapa. Luego se inició la marcha hacia la iglesia de la Candelaria. Este comentario es muy importante y serviría para confirmar la condición masónica de Gardel, pues realmente el ritual de despedida a un miembro muerto de la hermandad incluye rodear el féretro, formando algo así como una cadena humana en su perímetro y dar unos golpes sobre la tapa. No podría estar mejor descrita la parte más notoria que tiene esta ceremonia. Vamos a seguir hablando enseguida sobre esta controversia de la condición de si Carlos Gardel era masón o no, hoy que se cumple un nuevo aniversario de su trágica desaparición en que desencarnó. Antes de hacer la última paso del programa, les recuerdo 11 49 49 28 50. 11 49 49 28 50 para preguntas, ideas, sugerencias, comentarios. Última pausa. Seguramente escuchaste hablar mucho sobre masonería, pero ¿qué conoces realmente de los enigmas y misterios de la masonería? Descubrí todo sobre masonería leyendo el libro del doctor Antonio Las Heras titulado Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política. Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política está disponible en librerías Cúspide y por Mercado Libre. Usted está acompañando al doctor Antonio Las Heras en su programa Confines del Conocimiento por Radio Cultura. Tenemos algunos llamados telefónicos más, algunos yo digo llamados telefónicos, en realidad son mensajes al WhatsApp que me pasa aquí la producción del programa. Ay, qué lindo, sí. Marcela, de Valentina Alsina, dice, qué bueno escuchar al doctor Las Heras dando estas precisiones sobre la masonería, porque hay tanta confusión sobre eso. Yo estaba, dice Marcela de Valentina Alsina, convencida de que había un gran masón, un gran arquitecto, estoy leyendo el mensaje, que manejaba los hilos de la masonería mundial. No, Marcela, no hay eso. Y Karina de Pigüé, que dice, he leído el libro ¿Qué hay detrás de los ovnis? Del doctor Las Heras, lo compré en librerías Cúspide. Me ayudó mucho para esclarecerme sobre dudas que tenía. Gracias, Karina de Pigüé. ¿Qué alcance que tiene Radio Cultura, ¿eh? Fíjense que hemos tenido llamados de Mendoza, de Jujuy, estos son de la provincia de Buenos Aires. Sí, en este libro ¿Qué hay detrás de los ovnis? Que ya, tal como dice la publicidad, está en la cadena de librerías Cúspide o en Mercado Libre, lo pueden encontrar, se lo manda la editorial al domicilio de la Argentina que ustedes tengan, eso está incluido. ¿Qué hay detrás de los ovnis? Lo que yo he buscado es responder a las preguntas que generalmente me hacen en las conferencias, en los cursos o en las entrevistas periodísticas, capítulos breves pero muy concretos, y la inclusión de investigaciones que yo he hecho en los lugares de los hechos, como por ejemplo
un caso de un vehículo extraterrestre que falló, se estrelló en territorio argentino, tuvimos que ir ahí, investigar, bueno, todo eso lo encuentran en ¿Qué hay detrás de los ovnis? Y sigo con lo de Carlos Gardel, esa duda que queda, ¿fue maestro masón o no? Hay gente que podría decir, pero si era masón, ¿por qué no lo dijo? Precisamente porque en general, y más en aquella época, los masones preferían no identificarse como tales, a tal punto que yo tengo recuerdo de algo que cuando escribí alguno de mis libros de masonería, como el más reciente, Masonería en la Argentina, Enigma Secreto y Política, pero otros más antiguos, entrevisté gente que tuvo parientes masones. Acá en la ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, en la Argentina. Y una persona me dice, yo recuerdo lo que me contaba mi madre. Me dice, yo tuve la desgracia de que mi padre falleció siendo yo chico de 10 años. Dice, yo me acuerdo que llegaron unas personas muy bien vestidas, con sombrero de copa, claro, estamos hablando de, no sé, 1930 o antes, y le ayudaron a mi mamá, le preguntaron si necesitaba ayuda económica, que ella no iba a quedar sola, bueno. Y entonces mi mamá les preguntó, dice, pero ustedes quiénes son, yo no los conozco. Y entonces le respondieron, bueno, usted recordará que su marido 2 veces por semana salía a la noche y le decía a usted que iba a cenar con amigos, demás. Y bueno, no. Él era un destacado maestro masón, iba y dirigía su logia, eso se llama Venerable Maestro. El Venerable Maestro es el que preside la logia, es elegido por los otros maestros masones, todo democrático. Y bueno, nuestra obligación como tales es ayudarla a usted, que es la viuda, a los hijos, cuente con nosotros. Pero fíjense lo que les estoy diciendo. La esposa desconocía que su marido era masón. No se decía. Hay razones que son las que expliqué antes. Masones eran muy perseguidos, etc. Entonces ni la esposa, ni los hijos, ni la familia se enteraban por una cuestión así, si no, no se enteraban. Así que es totalmente entendible que Carlos Gardel jamás hubiera revelado esto y que solo lo conocieran los otros masones. Voy a las consideraciones finales de esto. 2 objeciones se han hecho a la afiliación masónica del Zorzal criollo. Vamos a analizar cada una. Primera, investigadores no encontraron en los archivos de la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones ningún documento que pruebe que el cantante perteneció a la orden. Esto en sí mismo solo parecería probar que Gardel no formó parte de ese grupo masónico. Pero téngase en cuenta que, por ejemplo, en la actualidad, 2026, hay en la Argentina más de 10 grandes logias, cada una integrada por cantidad de talleres y algunas sumamente reservadas, por no decir directamente secretas. A la vez, el archivo de la Gran Logia de la Argentina en modo alguno cuenta con una información total de quiénes fueron masones durante el siglo XX. Hay que tener en cuenta también que un hombre tan viajero como Carlos Gardel, que pasó bastante tiempo en los Estados Unidos, también en Europa, pudo haber sido iniciado hermano masón en una logia de las tantas que hay diseminadas por la faz de la tierra. Y habría que ir a buscar a cada una si los archivos, si es que hay, si es que están. La segunda objeción, reiterada, es que se torna imposible que el Morocho del Abasto fuera masón, ya que concurría seguido a misa y comulgaba. Esta es una errónea argumentación que se oye con bastante frecuencia, aplicada también al padre de la patria, al general José de San Martín y al general Manuel Belgrano.
procede de la creencia, como expliqué hace un ratito, de que quien ingresa a la masonería se aleja para siempre de su religión y de otro prejuicio, que es la suposición de que los masones practican el ateísmo. Todo lo contrario, no practican el ateísmo. Una persona para ingresar a la orden masónica tiene que tener fe en la existencia de un algo superior que la masonería denomina gran arquitecto del universo. Y si bien desde hace siglos los masones están excomulgados por la Iglesia Católica por el solo hecho de serlo, es muy frecuente que sus miembros, masones, que practican dicha fe, hagan a un lado eso y continúen participando sin inconvenientes de la Santa Misa. De manera que ambas objeciones no se sostienen. En cambio, hay un dato favorable a la idea de que Gardel fuera maestro masón, y es el hecho de que su cadáver no fuera velado en la iglesia, puesto que lo que el sacerdote ofreció, como les leí antes, era una residencia, una finca, pero no ofreció la iglesia para el velatorio, lo que no deja de ser muy sugerente. He allí la razón por la cual los restos mortales de Manuel Belgrano están en el patio delantero de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario y Convento de Santo Domingo. Y el mausoleo del general San Martín, donde también está el general Tomás Guido, y el general Juan Gualberto Gregorio de las Heras, están ahí sus restos mortales, se encuentran fuera de la nave de la Catedral Metropolitana, es decir, no están en tierra consagrada. La iglesia los mantiene cerca, pero no les permite aposentarse en suelo sagrado. Finalmente, aclarar que puede llamar la atención a quien no conozca en profundidad cómo funciona la masonería en el mundo, que un artista como Carlos Gardel fuera admitido en su seno, pero no es así. Y acá les voy a decir algo que también seguramente les va a llamar la atención. Por el contrario, son innumerables los ejemplos de gente del espectáculo que tuvo participación en logias masónicas. Vamos a hablar de gente del espectáculo en la Argentina. Francisco Petrone, Lucas de Mare, Florencio Sánchez, Emilio Onrubia, Roberto Casó, Enrique García Belloso, Enrique Muiño, Homero Mansi, fueron todos maestros masones y hasta formaron parte de una logia que así entre los hermanos se llamaba la Logia de los Artistas. Es interesantísimo el mundo de la masonería. Algo de lo que se habla tanto y de lo que se conoce poco, simplemente porque no se investiga, no se estudia. Hay muchos trabajos en internet al respecto. Bueno, yo personalmente les ofrezco mi libro Masonería en la Argentina, Enigma Secreto y Política, para los que les interese la historia de la masonería acá. Alguien me dirá, pero ya dije yo que los masones se autodefinen como libres pensadores. Sí, bueno, pero ¿qué hacen en esos talleres, en esas logias? ¿Acaso hacen magia blanca? ¿Saben lo que hacen? Estudian y desarrollan investigaciones en filosofía. Filosofía, amor a la sabiduría. Algo que en el mundo exterior el sistema materialista consumista ha desdibujado. La gente está ocupada en la civilización de pantalla, en su mayoría en cosas triviales e intrascendentes, y los masones dedican su tiempo en la logia a estudiar filosofía, a investigar, a buscar todo lo que hace la esencia de la condición humana. Que también es lo que buscamos hacer nosotros acá en este programa, por eso con fines del conocimiento, los confines y con los fines del conocimiento. Por eso hemos hablado hoy, 24 de junio, Día Mundial del Fenómeno OVNI,
Y ya vamos a desarrollar también este tema de qué pensamos, por lo menos quien les habla, qué pensamos sobre la presencia extraterrestre, si en el pasado hubo una intervención extrahumana que desarrolló y permitió el desarrollo de estos humanos que somos nosotros hoy. ¿Cuántos temas, ¿Cuántos temas? Les recuerdo, pueden seguir llamando luego, dejando mensajes luego del programa, ya estamos por terminar. El WhatsApp es 11 49 49 28 50. 11 49 49 28 50. Agradecer la logística de Mariano Las Heras, la investigación científica, filosófica de Sandra Noemí Britos, el asesoramiento jurídico de la doctora Edith Solange Britos, nuestro corresponsal viajero, el doctor Iván Las Heras, la producción de Viviana del Río y la operación técnica de Charlie Vázquez. Regresamos semana que viene por Radio Cultura, 20 horas. Luminoso abrazo a todos y cada uno. Hasta aquí, usted acompañó al doctor Antonio Las Heras en su programa Con Fines del Conocimiento. Regresamos el próximo miércoles a las 20 horas por Radio Cultura.